Rumanía. Un país misterioso donde la realidad se entrelaza con leyendas, y la historia guarda secretos que aún despiertan la imaginación de los investigadores. Imagina un lugar donde antiguos castillos se alzan sobre los valles brumosos de Transilvania, y la verdadera historia de Vlad Tepes, el prototipo del conde Drácula, es mucho más siniestra y sorprendente que cualquier película de Hollywood. Es una tierra de asombrosos contrastes, aldeas medievales donde el tiempo parece haberse detenido, que coexisten con modernas megaciudades que pulsan con la energía del siglo XXI. ¿Sabías que en las profundidades de las montañas rumanas se oculta un antiguo lago helado, con más de 3000 años de antigüedad, cuyo origen todavía suscita debates entre los científicos? Y el misterioso bosque o Oya Basiu, apodado el Triángulo de las Bermudas rumano, donde ocurren fenómenos inexplicables. La electrónica falla. Las personas informan de visiones extrañas, y algunos afirman haber visto ovnis. Hoy nos sumergiremos en un formato de iceberg, comenzando con hechos superficiales y bien conocidos, y descendiendo gradualmente a las profundidades del conocimiento sobre Rumanía, revelando secretos que no se mencionan en los folletos turísticos. ¿Qué otros misterios guarda este enigmático país en la encrucijada entre Occidente y Oriente? Y en las profundidades de este país enigmático se esconden aún más secretos, esperando ser revelados. Hecho primero. Tierra en la encrucijada de mundos. La misteriosa geografía de Rumanía. Situada en el místico cruce de Europa del Este y Central, Rumanía se presenta ante nosotros como una tierra de sorprendentes contrastes y fenómenos naturales inexplicables. Bucarest, conocida como el pequeño París del Este, guarda en sus calles y plazas ecos de antiguas civilizaciones, cuyos vestigios se entrelazan con la arquitectura moderna en un caprichoso baile de tiempos. Pero el verdadero enigma de Rumanía radica en su diversidad natural. Las majestuosas montañas de los Cárpatos, como espinas de dragones antiguos, se extienden a lo largo del país, ocultando en sus entrañas cuevas con pinturas rupestres, cuya antigüedad se cuenta por milenios. ¿Quién creó estas imágenes? ¿Qué mensajes intentaron transmitir a las generaciones futuras? El delta del Danubio, el más grande y mejor preservado de Europa, es un verdadero laberinto de 300 canales e innumerables islas, donde habitan criaturas que no se encuentran en ningún otro lugar del continente. Algunos investigadores afirman que en los rincones más remotos del delta, los lugareños observan extraños fenómenos lumínicos sobre el agua, que no pueden ser explicados científicamente. El Mar Negro, que baña las costas orientales de Rumanía, guarda sus propios secretos. Los arqueólogos han descubierto en su lecho huellas de antiguos asentamientos, hundidos hace miles de años en circunstancias misteriosas. Algunos científicos sugieren que esto podría estar relacionado con el legendario diluvio universal. Otros hablan de un cambio repentino en el nivel del mar. Pero la causa exacta de esta catástrofe sigue siendo desconocida. Lo que es aún más sorprendente. El paisaje de Rumanía es tan diverso que en un territorio relativamente pequeño se pueden encontrar prácticamente todos los tipos de relieve conocidos en Europa. Esta combinación única crea zonas energéticas especiales, donde, según los lugareños, ocurren fenómenos que escapan a la explicación racional. ¿Puede tal concentración de diversidad natural ser simplemente una casualidad? ¿O hay algún significado más profundo, aún no descifrado, detrás de ello? Y en las profundidades de este misterioso país se esconden aún más secretos, esperando ser revelados. Hecho segundo. La sombra de Transilvania, entre la historia y el cito del conde inmortal. En el corazón de los Cárpatos se encuentra la legendaria Transilvania, cuyo nombre evoca bosques neblinosos, castillos sombríos y siluetas siniestras contra el fondo de una luna llena. Pero, ¿cuánto se corresponde la realidad con el mito? La historia de Vlad Tepes, gobernante de Valaquia en el siglo XV, está envuelta en un velo de enigmas y testimonios contradictorios. Este despiadado voivoda, apodado Drácula, que significa mi hijo del dragón, o hijo del diablo, se hizo famoso por su brutalidad. Miles de enemigos, principalmente invasores turcos, fueron empalados a lo largo de los caminos de sus dominios. Pero, ¿realmente fue él el monstruo sediento de sangre que se le atribuye? Algunos historiadores rumanos afirman que Vlad era un gobernante severo,
pero justo, que defendía sus tierras de la invasión otomana. Otros señalan documentos que describen su crueldad patológica y los extraños rituales con la sangre de los enemigos caídos. ¿Dónde está la verdad? ¿Qué llevó al escritor irlandés Bram Stoker a transformar a este personaje histórico en un vampiro inmortal, cuya imagen nos persigue hasta hoy? El castillo de Bran, majestuosamente erguido sobre un acantilado rocoso, se ha convertido para millones de turistas en un símbolo de la oscura leyenda, aunque los documentos históricos muestran que Vlad Tepes pasó en él solo unas pocas noches, si es que alguna vez lo visitó. Sin embargo, en los fríos pasillos de piedra de esta fortaleza, los visitantes a menudo reportan sensaciones inexplicables, repentinos flujos de aire frío en habitaciones sin viento, ruidos extraños e incluso sombras fugaces que desaparecen en las esquinas. Los lugareños susurran sobre antiguos túneles subterráneos bajo el castillo, que llevan hacia direcciones desconocidas, los cuales nadie se atreve a explorar. ¿Podrían estos fenómenos ser simplemente un juego de la imaginación, alimentado por siglos de supersticiones? ¿O hay un grano de verdad en las leyendas sobre los vampiros de Transilvania que la ciencia aún no puede explicar? El tercer hecho. El alma ortodoxa de Rumanía. Los sacramentos sagrados que han sobrevivido a siglos de persecución. A la sombra de los mitos sobre vampiros y castillos misteriosos se oculta otra cara, no menos fascinante, del alma rumana. Una profunda fe ortodoxa cuyas raíces se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Al viajar por los sinuosos caminos de Bucovina, uno se encuentra de repente ante verdaderas obras maestras del arte sacro, monasterios con muros exteriores cubiertos de frescos vibrantes que, de algún modo inexplicable, han conservado su colorido a pesar de haber estado expuestos durante siglos a los elementos. Voronezh, Moldovica, Sucevica. Estos nombres suenan como un hechizo misterioso para los historiadores del arte de todo el mundo. ¿Cómo lograron los monjes del siglo XVI crear pinturas de tal durabilidad que resistieran las lluvias, las nieves y los vientos durante 5 siglos? Los científicos han llevado a cabo numerosos estudios, pero la composición exacta de estos sorprendentes pigmentos sigue siendo un misterio. Especialmente famoso es el único azul de Voronezh, un color de belleza celestial, cuya fórmula se ha perdido en la oscuridad de los tiempos. Es asombroso, pero más del 80% de los rumanos se identifican como cristianos ortodoxos, a pesar de las décadas de régimen comunista que luchó activamente contra la religión. Durante el gobierno de Nicolae Ceausescu, se destruyeron numerosas iglesias. Los sacerdotes fueron perseguidos y las prácticas religiosas fueron declaradas peligrosas supersticiones. Sin embargo, en las profundidades del alma popular, la fe continuó viva, transmitiéndose secretamente de padres a hijos. Los lugareños cuentan historias sorprendentes sobre sacerdotes que celebraban misas secretas en las cuevas de los Cárpatos, sobre fenómenos milagrosos y salvaciones inesperadas de los creyentes ante la persecución. ¿Se pueden considerar estos relatos simples leyendas o esconden una realidad que la historia oficial prefiere ignorar? Los investigadores han descubierto en los pueblos montañeses antiguos rituales religiosos que combinan tradiciones ortodoxas con elementos de creencias precristianas, creando un paisaje espiritual único sin paralelo en Europa. En algunas regiones remotas de Rumanía, todavía se practican rituales cuyas raíces se remontan a los dacios que habitaron estas tierras mucho antes de la conquista romana. ¿Es esto un simple legado cultural o un testimonio de alguna conexión espiritual profunda que existe fuera del tiempo y de los dogmas oficiales? Cuarto hecho. El fenómeno lingüístico de los Cárpatos, una isla latina en un mar eslavo. Al sumergirnos más profundamente en los misterios de la identidad rumana, nos encontramos con una asombrosa anomalía lingüística que ha desconcertado a los lingüistas de todo el mundo durante siglos. ¿Cómo pudo suceder que en el mismo corazón de la región eslava surgiera y prosperara un idioma cuyas raíces se remontan a la antigua Roma? El idioma rumano, similar a un artefacto misterioso, ha conservado su esencia latina a pesar de milenios de turbulentas peripecias históricas. Escuche el habla de los habitantes de Bucarest o de los pueblos montañosos de Transilvania. En sus palabras resuena el eco del lenguaje de César y Ovidio, recordándonos tiempos en los que las legiones romanas controlaban estas tierras. Sorprendentemente, alrededor del 65% del vocabulario del rumano moderno
tiene origen latino, lo que lo hace más cercano al italiano que a las lenguas de los pueblos eslavos vecinos. Los lingüistas llaman a este fenómeno una isla romance en un mar eslavo. Pero nadie puede explicar con certeza cómo el rumano ha logrado conservar su esencia romance en medio de sistemas lingüísticos completamente distintos. Algunos académicos creen que la clave de este misterio podría estar en las difíciles y aisladas regiones montañosas de los Cárpatos, donde los habitantes locales pudieron vivir durante siglos en relativa soledad, preservando su lengua y cultura. Otros señalan una conexión misteriosa entre el idioma y la conciencia colectiva del pueblo. Quizás el habla latina se convirtió para los rumanos en un símbolo de su particular misión histórica, un código cultural que no se podía perder sin la pérdida de sí mismos. Especialmente enigmático resulta el fenómeno de la retroromanización. En el siglo XIX, lingüistas y figuras culturales rumanas limpiaron conscientemente el idioma de préstamos eslavos y otros, devolviéndole un carácter más latino. Pero, ¿cómo definir dónde termina el desarrollo lingüístico natural y comienza la construcción cultural y política? En los remotos pueblos, los dialectos rumanos conservan formas y expresiones antiguas que han desaparecido de otras lenguas romances. Se pueden considerar estos elementos arcaicos como testigos vivos de la Dacia romana, ¿o su origen está relacionado con otros procesos históricos aún no revelados? Las leyendas lingüísticas locales hablan de un idioma secreto, que hablaban los dacios antes de la conquista romana, y que supuestamente tuvo una profunda influencia en la formación del rumano. Pero, ¿qué idioma era ese? ¿Y cuántos de sus elementos realmente se han conservado en el habla moderna? Esta es una cuestión a la que la ciencia aún no ofrece una respuesta definitiva. El quinto hecho. La Transfagarasan. Un camino entre mundos, construido sobre sangre y miedo. Pero no solo los enigmas lingüísticos guardan los Cárpatos. En sus pliegues de piedra se oculta otro secreto, encarnado en hormigón y asfalto. Hablamos de la legendaria carretera Transfagarasan, serpenteante entre las cumbres como una antigua criatura mítica. Esta vía, que se extiende a lo largo de 90 kilómetros a través del corazón de los Cárpatos, cautiva la imaginación no solo por sus emocionantes curvas y sus vertiginosos acantilados, sino también por la oscura historia de su creación. Construida entre 1970 y 1974 por orden personal del dictador Nicolae Ceausescu, se concibió como una arteria militar, capaz de garantizar el rápido movimiento de tropas en caso de una invasión soviética. Pero, ¿qué precio pagó Rumanía por este capricho estratégico de su gobernante? Según datos oficiales, alrededor de 40 personas perdieron la vida durante la construcción, pero las leyendas locales hablan de cientos, si no miles de víctimas, cuyos cuerpos permanecen sepultados para siempre en los cimientos de la carretera. Los ingenieros utilizaron alrededor de 6.000 toneladas de dinamita para abrirse paso a través de la montaña indómita. Pero los lugareños murmuran que no todas las explosiones fueron exitosas. Algunas cavernas y cavidades subterráneas, descubiertas durante la construcción, tuvieron que ser cerradas apresuradamente, ya que en ellas se encontraron vestigios de culturas antiguas y extraños artefactos cuyo origen no podía ser explicado. Hoy en día, la Transfagarasan se ha convertido en una atracción turística de clase mundial, atrayendo a automovilistas de todo el mundo con sus 105 puentes, numerosos túneles y casi interminables curvas. Pero, ¿qué sienten los viajeros al transitar por esta carretera en días de niebla? Cuando las nubes envuelven las serpenteantes rutas y la visibilidad se reduce a unos pocos metros. Algunos cuentan sobre extraños efectos acústicos, sonidos de motores que provienen del vacío, susurros en lenguas desconocidas, ecos que regresan alterados, como si hubieran pasado por un filtro de otra dimensión. Es posible que la Transfagarasan no sea solo un camino, sino un peculiar portal entre mundos, creado accidentalmente al intentar conquistar las antiguas montañas. O quizás estas historias son solo un producto de la imaginación, nacidas en el aire rarefacto de las altas cumbres y alimentadas por el conocimiento de la trágica historia de este lugar. La verdad, como siempre, se oculta en algún lugar entre la explicación racional y la sensación inexplicable de misterio que envuelve a cada uno que se atreve a desafiar esta legendaria carretera. El hecho sexto. Sabores místicos de Transilvania. Un legado culinario que guarda antiguos secretos.
Pero no solo los misterios arquitectónicos y naturales esconden los Cárpatos. En las simples y a primera vista, cotidianas tradiciones de la cocina rumana se ocultan ecos de rituales antiguos y creencias olvidadas. Cada plato no es simplemente comida, sino un mensaje cifrado de los antepasados, transmitido de generación en generación. Tomemos, por ejemplo, la mamaliga, esa harina de maíz dorada, que ha sido la base de la alimentación de los campesinos de Transilvania y Valaquia durante siglos. Los arqueólogos afirman que platos similares se preparaban en estas tierras hace ya 3000 años, pero nadie puede explicar por qué, en algunas aldeas de montaña, todavía se conserva la costumbre de presentar la mamaliga, con un diseño especial antes de llevarla a la mesa. Círculos concéntricos que recuerdan a antiguos símbolos solares de los dacios. ¿Y qué hay detrás de la receta de los sarma? Esos aromáticos rollitos de col, envueltos no en hojas de col, sino en hojas de parra. Algunos etnógrafos vinculan la forma de este plato con antiguas concepciones sobre la cíclica de la vida y la muerte, donde la hoja de parra simboliza el renacimiento eterno. Especialmente enigmáticos son los mititei, pequeñas salchichas sin tripa, que se cocinan a la brasa. Las leyendas locales afirman que la receta de este plato fue recibida de misteriosos viajeros que aparecieron en los Cárpatos en el siglo XIV, que hablaban una lengua desconocida y desaparecieron tan repentinamente como llegaron. Lo que sorprende a los investigadores es que la cocina rumana representa una increíble síntesis, donde se entrelazan tradiciones balcánicas, turcas, húngaras y alemanas, pero al mismo tiempo se conserva un elemento inacible y exclusivamente local, que no puede ser reproducido fuera de la región de los Cárpatos. Es posible que no solo se deba a ingredientes especiales, sino también a esa energía intangible del lugar que impregna la comida. Algunos gourmets místicos afirman que pueden sentir en los platos tradicionales rumanos ecos de antiguos rituales dacios, cuando la comida no era solo un medio de saciedad, sino una forma de conexión con fuerzas divinas. E incluso hoy, cuando pruebas un auténtico pastel transilvano, el kolasi, o bebes tsuika, un fuerte aguardiente de frutas, infusionado con hierbas de montaña, no te deja una extraña sensación de que junto con estos sabores estás absorbiendo algo más, una antigua sabiduría, oculta en ingredientes simples y transmitida a través de milenios, o es solo un juego de la imaginación alimentado por las románticas ideas sobre la misteriosa Transilvania. El séptimo hecho, el enigma del Palacio del Parlamento en Bucarest. Un monumento a la megalomanía y a las sombras del pasado. En el corazón de la capital rumana se erige el Palacio del Parlamento, el segundo edificio administrativo más grande del mundo después del Pentágono. Este grandioso proyecto fue concebido por Nicolae Ceausescu, como símbolo de su poder y grandeza. Sin embargo, su realización resultó no solo en ambiciosos planes, sino también en destrucciones que arrasaron un completo barrio histórico. Las macizas paredes, compuestas por más de 1 millón de metros cúbicos de mármol y otros materiales preciosos, parecen impenetrables, pero detrás de ellas se ocultan sombrías historias sobre los destinos de las personas cuyos hogares fueron demolidos para dar paso a la construcción. Las paredes de este edificio, que miden 300 metros de largo y alcanzan una altura de 80 metros, guardan secretos que aún no han sido desvelados. A pesar de sus colosales dimensiones, solo una pequeña parte del palacio se utiliza con su propósito original. Los enormes salones, adornados con lujosas lámparas de araña y raras obras de arte, permanecen vacíos, creando una atmósfera de abandono en medio del esplendor. Pero, ¿qué es esto? ¿Grandeza o locura? ¿Cómo pudieron materializarse ideas tan ambiciosas, dejando a su paso solo destinos destruidos y espacios inutilizados? Algunos investigadores afirman que el palacio no es solo un edificio administrativo, sino también un peculiar monumento al culto a la personalidad, donde cada piedra respira la historia del miedo y la opresión. ¿Cómo se puede explicar que una estructura tan poderosa, construida con tal despliegue, aún suscite tantas preguntas y desconciertos? Al fin y al cabo, queda la pregunta abierta. ¿Cuál es el verdadero propósito de esta grandiosa edificación? ¿Cuántos más secretos permanecen ocultos en sus paredes, esperando a que alguien pueda entender su significado? El hecho octavo. La enigmática cultura de los gitanos rumanos. Secretos,
tradiciones y música. En el corazón de Rumanía vive uno de los grupos étnicos más únicos: los gitanos rumanos, cuya cultura está impregnada de vívidas tradiciones y costumbres inusuales. Su vida es un caleidoscopio de colores, donde cada detalle, desde la vestimenta hasta la música, cuenta su propia historia. Los gitanos son conocidos por sus llamativos atuendos. Las mujeres se visten con largas faldas adornadas con bordados, broches brillantes y pañuelos de colores, mientras que los hombres prefieren trajes elegantes con amplios sombreros. Pero estas vestimentas no son solo elementos de moda, simbolizan una rica cultura que se transmite de generación en generación. Los rituales de boda entre los rumanos son verdaderos espectáculos, llenos de música, baile y ceremonias que a veces duran varios días. ¿Cómo explicar esta pasión por la celebración que une a las familias y fortalece los lazos entre ellas? Sin embargo, a pesar de todas estas vibrantes tradiciones, las relaciones de los gitanos rumanos con la población mayoritaria de Rumanía son a menudo complejas y contradictorias. La sociedad en general los percibe con desconfianza, a veces incluso con prejuicio. ¿Cómo es posible que una cultura tan rica, llena de música y artesanía, pueda provocar miedo y incomprensión? Los gitanos son célebres por sus talentos en la música y el arte. Sus melodías tienen el poder de cautivar a cualquier oyente. Sin embargo, a menudo permanecen al margen de la sociedad moderna, enfrentándose a la discriminación y al prejuicio. Algunos investigadores afirman que los gitanos rumanos no son solo un grupo étnico, sino un símbolo de la diversidad de la cultura rumana, representando una encarnación viva de la historia y las tradiciones que no se pueden entender de manera sencilla. ¿Cuál será el futuro para esta cultura única en el mundo contemporáneo, donde las tradiciones y las realidades modernas a menudo chocan? ¿Cuántos más secretos guarda la vida de los gitanos rumanos, esperando a que alguien pueda desvelar su verdadero significado? El hecho noveno. El cementerio alegre. Alegría y muerte en Sapansa. En el corazón de Rumanía, en un pequeño pueblo llamado Sapansa, se esconde un lugar único y enigmático: el cementerio alegre. Aquí, entre la vegetación y la tranquilidad, descansan las almas de los difuntos, pero no en la tristeza y el luto. Cada tumba está adornada con una cruz colorida, acompañada de dibujos ingenuos y epitafios humorísticos que provocan sonrisas en lugar de lágrimas. ¿Cómo es posible que en un cementerio se puedan ver inscripciones tan alegres e incluso juguetonas que describen la vida y la muerte de quienes están enterrados aquí? Esta tradición fue establecida por el destacado maestro Stan Ioan Patraș, quien, a mediados del siglo XX, decidió cambiar la percepción de las personas sobre la muerte. Su filosofía se basaba en que la muerte no es un final, sino simplemente una transición a otro estado. A diferencia de las costumbres europeas tradicionales, donde predominan el luto y la tristeza, en Sapansa los difuntos son percibidos como una continuación de la vida, solo en otra forma. En las coloridas cruces se representan escenas de la vida de los fallecidos. Alguien toca el acordeón, otro pesca, y alguien más simplemente sonríe mientras observa a sus seres queridos. «Aquí yago, me divierto y canto», reza uno de los epitafios, invitándonos a reflexionar sobre cómo percibimos la muerte y qué puede haber más allá de ella. Sin embargo, ¿cómo se logró crear un espacio tan sorprendente, donde la risa y los recuerdos de la vida se entrelazan con la paz eterna? ¿Cuántos más secretos esconde este asombroso lugar, esperando que alguien descubra su verdadero significado? El 10º hecho. Maravilla subterránea. La salina Turda y sus misteriosas profundidades. En el este de Rumanía, en el corazón de los montes transilvanos, se oculta una maravilla subterránea: la mina de sal Salina Turda, que durante mucho tiempo fue una fuente de sal y ahora se ha convertido en un fantástico atractivo turístico. Esta mina, que existe desde la época del Imperio Romano, guarda en su interior numerosos secretos e historias que esperan ser contadas. ¿Cómo se logró transformar estos antiguos pasajes subterráneos en un lugar donde se entrelazan historia y modernidad? A más de 100 metros bajo tierra, les recibe una sorprendente noria subterránea, que elevan a los visitantes sobre un lago salino, reflejando la luz en inusitados matices. En paseos en bote por este lago, creado gracias a los depósitos de sal,
los turistas pueden disfrutar de una atmósfera de paz y de las propiedades curativas del aire salino, que se cree ayuda con diversas enfermedades respiratorias. Pero, ¿cómo es posible que en un lugar tan sombrío, donde alguna vez trabajaron miles de mineros, ahora reine una atmósfera de diversión y descanso? En el siglo XXI, la salina Turda fue modernizada y ahora atrae a miles de turistas de todo el mundo, ansiosos por tocar sus antiguas paredes y sentir la magia que emana. Algunos investigadores incluso afirman que en estas profundidades subterráneas se esconden no solo reservas de sal, sino también misteriosos artefactos pertenecientes a civilizaciones antiguas. ¿Cuál es la verdadera historia de esta mina y qué secretos guarda? Con cada paso en sus entrañas, sientes cómo historia y modernidad se entrelazan, creando una atmósfera única, llena de enigmas. Pero a pesar de todas estas maravillas, queda la pregunta: ¿qué otros secretos esperan ser descubiertos en lo profundo de la Tierra? ¿Y cuáles son sus vínculos con tiempos lejanos, cuando las minas de sal no eran solo fuentes de sal, sino también centros de vida y comercio? El hecho 12. Fuegos vivos de Rumanía. El misterio de la llama eterna. En el oeste de Rumanía, en la pintoresca región de Buzău, se oculta un fenómeno natural misterioso: los fuegos vivos, que durante siglos han sido objeto de veneración y admiración por parte de los habitantes locales. Estas luces, que son antorchas que arden de forma continua, surgen gracias a que el gas natural sale de la tierra de manera ininterrumpida, autoinflamándose al entrar en contacto con el aire. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo creó la naturaleza estas llamas eternas que parecen arder para siempre, como si fueran guardianes de antiguos secretos? Los lugareños han relacionado estas luces con dioses del inframundo durante siglos, considerándolas sagradas y personificadoras de la fuerza misma de la tierra. Ante ellas, realizaban rituales y plegarias, creyendo sinceramente que las luces podían protegerles de los espíritus malignos y traerles buena suerte. Sin embargo, a pesar de esto, los científicos también intentan explicar este fenómeno utilizando términos como emisiones de metano y autoinflamación. Pero, ¿cómo puede un fenómeno que tiene una explicación científica seguir dejando un halo de misticismo y enigmas a su alrededor? Los fuegos vivos de Buzău no son solo una rareza, sino uno de los pocos lugares en el planeta donde se observa algo similar. En un mundo lleno de explicaciones científicas, estas luces siguen siendo un misterio. ¿Cómo han logrado conservar su naturaleza enigmática en medio de la abundancia de tecnologías y conocimientos? Algunos investigadores incluso sugieren que las fuentes subterráneas de gas pueden estar relacionadas con civilizaciones antiguas que pudieron haber utilizado estas luces en sus rituales. Pero hasta la fecha, a pesar de todas las investigaciones y suposiciones, este misterio permanece sin resolver. ¿Qué otros secretos oculta la naturaleza y dónde más en el mundo se pueden encontrar maravillas similares, esperando ser descubiertas? Hecho 13. Genios rumanos, inventores olvidados y su contribución a la ciencia. Ante el majestuoso paisaje de los Cárpatos y los pintorescos paisajes de Rumanía se esconden no solo antiguos secretos, sino también increíbles logros de las mentes locales, que, lamentablemente, a menudo permanecen en la sombra. ¿Cómo es posible que inventores tan grandes como Traian Buia, Nicolae Paulescu y Petre Poniaru hayan sido olvidados? Traian Buia, quien vivió a principios del siglo XX, se convirtió en pionero de la aviación al crear el primer avión a chorro. Sus sueños de volar, de los que hablaba ya en su juventud, llevaron a la creación de una aeronave que cambió la percepción de los viajes aéreos. Sin embargo, a pesar de su destacada contribución, la historia de la aviación suele mencionar a otros científicos, dejando el nombre de Buia en la penumbra. ¿Y qué hay de Nicolae Paulescu, el descubridor de la insulina? Lo hizo a principios de los años 20, pero sus logros fueron injustamente atribuidos a otros investigadores, y su nombre prácticamente se borró de la historia de la medicina. ¿Cómo pudo un hombre que cambió la vida de millones de diabéticos quedar al margen de la gloria científica? Y por último, no se puede olvidar a Petre Poniaru, cuyo invento de la pluma estilográfica revolucionó el mundo de la escritura. Su trabajo combinó elegancia y funcionalidad. Pero, desgraciadamente, su nombre rara vez se menciona en el contexto de los grandes inventos del pasado. ¿Por qué sucede esto? Quizás esté relacionado con el hecho de que la historia de la ciencia a menudo se reescribe,
y los méritos de los inventores rumanos permanecen injustamente olvidados. Pero ¿cuántos secretos más guarda la historia de la ciencia? ¿Y cuántos otros genios pueden quedar en la sombra? Tal vez estos nombres y descubrimientos olvidados puedan cambiar nuestra percepción del pasado y su influencia en la modernidad. ¿Cuál es el verdadero precio del reconocimiento y la fama cuando se trata de mentes tan asombrosas como los inventores rumanos? Los misterios de sus vidas y trabajos permanecen sin resolver, esperando su momento para ser redescubiertos y valorados. El hecho 13. El enigma de la cueva de Scarishuara. El archivo helado de la antigüedad. A más de 1000 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de los majestuosos Cárpatos, se esconde una formación natural única, la cueva de Scarishuara. Este es un lugar donde el frío y el misterio se entrelazan, creando una atmósfera llena de enigmas. Las cavidades internas de la cueva albergan un glaciar que tiene más de 3000 años, y este glaciar es uno de los más antiguos del mundo. Pero, ¿qué puede contarnos sobre el clima del pasado? Con cada capa de hielo que se ha acumulado a lo largo de milenios, tenemos acceso a información sobre épocas remotas, sobre cómo ha cambiado el clima en la Tierra. Los núcleos de hielo extraídos de esta maravilla cavernosa contienen burbujas de aire congeladas que pueden hablar sobre la composición de la atmósfera, las fluctuaciones de temperatura e incluso sobre los desastres naturales que ocurrieron en aquellos tiempos lejanos. Intrigante, ¿verdad? La temperatura dentro de la cueva nunca supera los 0 grados, incluso en los días más calurosos del verano, creando formaciones de hielo caprichosas que parecen obras de arte esculpidas por la propia naturaleza. Algunos dicen que estas formaciones de hielo recuerdan a cristales mágicos que brillan en la penumbra, mientras que otros afirman que en este reino helado se ocultan antiguas verdades capaces de cambiar nuestra comprensión de la historia. Pero, ¿cómo es posible que un lugar así haya permanecido en la sombra? Quizás la razón sea que la cueva de Scarishuara, a pesar de su singularidad, aún no ha sido suficientemente explorada. Algunos científicos sugieren que esta cueva puede albergar no solo información climática, sino también vestigios de civilizaciones antiguas que una vez habitaron estas tierras. ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué significado tenía esta cueva para ellos? Pero este no es el único misterio relacionado con los Cárpatos. ¿Cuántos secretos más se ocultan en las entrañas de la Tierra, esperando ser descubiertos y valorados? Los misterios de Scarishuara permanecen sin resolver, recordándonos lo poco que sabemos sobre nuestro planeta y su historia. Hecho 14. Un legado sombrío. El experimento de Pitești y sus terribles secretos. A la sombra de los Cárpatos, entre los paisajes pintorescos de Rumanía, se oculta una de las páginas más oscuras de la historia del país, el experimento en Pitești, que tuvo lugar desde 1949 hasta 1951. Este experimento, llevado a cabo por el régimen comunista, se convirtió en símbolo de crueldad y deshumanización, donde los prisioneros políticos eran sometidos a torturas psicológicas inimaginables. Pero, ¿qué sucedía exactamente entre esas paredes? Los detenidos no solo eran forzados a sufrir, sino que también se obligaban a torturarse entre ellos, creando una atmósfera impregnada de miedo y desconfianza. Las metodologías empleadas en Pitești estaban diseñadas para destruir por completo la personalidad de una persona, forzándola a traicionar a sus compañeros y perder toda esperanza de salvación. No se trataba solo de violencia física, sino de un cruel juego mental, donde cada uno podía convertirse tanto en víctima como en verdugo. ¿Cómo pudo ocurrir algo así en el corazón de Europa, donde alguna vez reinó la cultura y la ciencia? Estos eventos siguen permaneciendo en la penumbra, no se mencionan ni siquiera en Rumanía, como si el miedo al pasado aún retuviera a la población de reconocerlo. Muchos investigadores e historiadores continúan tratando de desentrañar las causas y consecuencias de este experimento. Pero ¿cómo se puede explicar tal crueldad? ¿Qué impulsa a un ser humano a hacer sufrir a otro? Quizás esto formaba parte de un sistema que buscaba formas de quebrantar el espíritu del pueblo, o bien era una manifestación de prejuicios y odios profundamente arraigados. Pero este misterio no se limita solo a Pitești. A lo largo del país, a la sombra de altas montañas y entre densos bosques, permanecen otros lugares que guardan sus oscuros secretos. ¿Cuántos horrores más están ocultos en nuestro pasado, que preferimos no recordar?
Solo queda hacerse la pregunta: ¿cuántas más historias ocultas esperan su momento para ser reveladas y comprendidas? Quinto hecho: el enigma del ritual Kalushari, un baile que sana y purifica. En el corazón de Rumanía, entre pintorescos pueblos y antiguas tradiciones, existe un misterioso ritual llamado Kalushari, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Este antiguo rito, ejecutado exclusivamente por hombres, no es simplemente un baile, sino toda una práctica mística que, según los lugareños, posee un poder increíble. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede durante este enigmático ritual? Los danzantes, ataviados con coloridos trajes nacionales, comienzan un movimiento que gradualmente se transforma en un complejo y fascinante círculo. A medida que avanza el baile, se sumergen en un trance, y sus movimientos se vuelven cada vez más rítmicos y casi hipnóticos. Un papel fundamental en este ritual lo juegan hierbas especiales, recolectadas con particular esmero, que se cree ayudan a expulsar a los espíritus malignos y a curar enfermedades. ¿Cómo es posible que estas plantas tengan tal efecto sobre el ser humano? Tal vez esté relacionado con sus aromas y propiedades, que influyen en la psique y el cuerpo a un nivel subconsciente. Pero eso no es todo. Las estrictas reglas que siguen los danzantes añaden un elemento de misterio. Cada paso, cada movimiento tiene su significado, y romper estas normas puede acarrear consecuencias indeseadas. Muchos científicos y investigadores han intentado desentrañar los enigmas del Kalushari, pero no todos los aspectos del ritual se prestan a una explicación científica. ¿De dónde proviene esta tradición? ¿Qué significado tiene para los lugareños? Algunos creen que el ritual Kalushari es un reflejo de antiguas creencias transmitidas de generación en generación, mientras que otros sugieren que es una parte integral de la memoria colectiva del pueblo, relacionada con su lucha y anhelo de sanación. Pero, ¿cómo se puede explicar el poder que sigue teniendo en el mundo moderno? A pesar del avance de la medicina y la ciencia, muchas personas todavía recurren a este ritual, creyendo en sus propiedades curativas y su fuerza mágica. Así, la pregunta permanece abierta. ¿Cuántos más rituales similares están ocultos en las profundidades de nuestra historia, esperando su momento para ser revelados al mundo? Como ya hemos tenido la oportunidad de comprobar, Rumanía no es solo un país asociado con mitos sobre Drácula o las peripecias políticas de su pasado socialista. Es un país que oculta en su interior numerosos secretos y enigmas que se van revelando poco a poco ante nosotros. Para una audiencia madura, que creció en una época en la que Rumanía se asociaba con la pobreza y la represión, ahora se abre un mundo completamente diferente y diverso. ¿Cómo es posible que esta tierra, que alguna vez inspiró miedo y desconfianza, hoy nos deleite con sus riquezas culturales e históricas? Ritualidades extrañas, como el Kalushari, castillos antiguos, paisajes pintorescos y tradiciones únicas, son solo un pequeño fragmento de lo que puede ofrecer este asombroso país. ¿Cuánto contrasta esto con los estereotipos conocidos sobre Rumanía? Pero incluso los hechos más inusuales presentados en nuestro video no pueden abarcar completamente la profundidad y diversidad de la cultura rumana. Es importante recordar que el verdadero viaje hacia cualquier cultura no es solo el estudio de hechos, sino también una experiencia personal. ¿Has estado en Rumanía? ¿Qué fue lo que más te impresionó o interesó de los hechos que hemos mencionado? Tal vez tengas tus propias historias o datos interesantes que no hemos mencionado. Comparte tus impresiones en los comentarios. Y, por supuesto, no te pierdas nuestras próximas entregas de la serie Icebergs, donde continuaremos explorando países poco conocidos, pero sorprendentes, llenos de sus propios misterios y secretos. ¿Qué otros secretos yacen en las profundidades de nuestro planeta, esperando ser descubiertos?